Buenos días, soy Joan Tauifort de la Universidad de Lleida y agradezco mucho a los compañeros amigos del organizadores del Sexto Congreso Internacional de Educación, Investigación y Tecnología de aquí de Bogotá, de Colombia. Muchas gracias por haberme convidado a realizar esta ponencia, esta conferencia. El título de la conferencia que les expresaré brevemente, la conferencia durará entre 45 y 50 minutos, es sobre la sociedad del conocimiento en el siglo XXI y trataré sobre la educación, la tecnología y sus desafíos globales más importantes a referencia a desafíos éticos y políticos. Seguidamente les presento el índice que seguiré. Empezaré por una breve presentación del tema. A continuación abordaré las principales características del siglo XXI, una sociedad posmoderna, una sociedad avanzada, una sociedad del conocimiento, y trataré algunos de los conceptos más relevantes, más importantes, como globalización versus individualización, sociedad del riesgo, sociedad líquida, y sociedad de la información, sociedad del conocimiento. En el tercer apartado trataré sobre las dimensiones políticas y éticas de la educación, y en concreto trataré sobre la tecnología, sobre la importancia de la tecnología, de las tecnologías, podríamos decir, más avanzadas en las vidas de las personas, en la actualidad, en todos los ámbitos, el impacto que está teniendo en las diferentes dimensiones, en el mercado laboral, en las diferentes profesiones, en la cotidianidad, en el espacio más íntimo, más privado, etc. Y en el tercer apartado de la tecnología trataré sobre los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, como sería como este punto de encuentro, como punto de convergencia para consolidar, para atender, para dirigirlos hacia una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria y mejor para todas y para todos. Después continuaré con la educación y abordaré algunas de las transformaciones más importantes acaecidas en los últimos tiempos en la educación en los diferentes niveles educativos. En el siguiente apartado de la educación trataré sobre las ventajas y desventajas de la tecnología en la educación y la importancia de la orientación educativa como tema capital, tema fundamental en este caso, para que la educación, para que los profesores, las profesoras den respuesta en este caso a su alumnado para presentar, para ofrecer una educación de calidad y que les dé posibilidades de encajar, de adaptarse a una sociedad compleja y del conocimiento. En el punto 4 trataré las conclusiones y finalizaré con la biografía. Y empezamos ya por la introducción. Esta diapositiva, muy conocida, es representa lo social, ¿no? Todos los diferentes elementos que integran o que tienen una relación directa, en este caso, con la sociedad, ¿no? Con la sociedad, que haría referencia a un proceso histórico, las estructuras que pueden existir en cualquier sociedad, ¿no? Estructuras de desigualdad a nivel de clase, de género, de etnia, el entorno, ¿no? La comunidad, el barrio, la ciudad, el pueblo, los diferentes elementos políticos, culturales, económicos, etcétera. Pero vemos lo interesante de esta diapositiva de Palomares, es que el sistema educativo está en el centro, es un elemento capital, en este caso, de toda sociedad, ¿no? Sabemos que los niños, adolescentes y jóvenes pasan la mayor parte de su tiempo, en este caso, en las aulas, ¿no? En educación infantil, en primaria y en secundaria, y muchos van en la universidad, ¿no? ¿Qué sabemos también, no? Que desde septiembre, al menos en España, ¿no? Desde septiembre hasta junio, los niños y las niñas van a los centros educativos, ¿no? Desde las 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, y esto de lunes a viernes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el sistema educativo es un elemento capital, podríamos central, básico, está en el corazón, podríamos decir, de la sociedad, ¿no? Y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre la importancia, sobre la relevancia de que este sistema educativo ofrezca, en este caso a los educados, una educación de calidad para todos y para todas, sobre todo en una sociedad compleja, cambiante y del conocimiento. Y entramos ya en algunas de las características del siglo XXI a nivel social, cultural, podríamos decir también filosófico, ¿no? Algunas de estas características, como por ejemplo, estamos en una sociedad cada vez más globalizada, ¿no? Por las diferentes formas de comunicarnos, por las diferentes tecnologías que existen, por Internet, evidentemente, pero también pues,
por la facilidad también de desplazarnos y de una forma rápida, segura, eficaz en diferentes partes del mundo, ¿no? Al mismo tiempo, también estamos en una sociedad individualista, ¿no? Es decir, cada vez se van perdiendo estas referencias comunitarias, identitarias, entre grupos más locales y se diluyen, podríamos decir, ¿no? Y el individuo se encuentra mucho más solo, ¿no? La derivación o la continuación de ese individualismo en las sociedades avanzadas podrían ser, por ejemplo, lo que haría referencia a la sociedad, la soledad no deseada, ¿no? Es decir, y esto provoca no pocos problemas, como por ejemplo, pues, procesos de anomia, procesos de suicidio, como se están incrementando en este caso en España y en Europa y en los países también, pues bueno, avanzados, ¿no? También otro elemento es que estamos en una sociedad de la información, una sociedad del conocimiento, ¿no? Como elemento capital para establecer relaciones, para aprender, para comunicarnos, para ser, para mostrarnos, para mostrar nuestra identidad, para construir nuestra identidad. Es decir, estamos en una sociedad donde la información, Internet, la forma de comunicarse, las redes sociales es importante, es fundamental para todas las personas, desde los niños hasta los mayores, para todas las edades y para todo tipo de gente. También estamos en una sociedad definida, considerada como sociedad del riesgo y sociedad líquida, tal como expresan, tal como manifiestan Zygmunt Bauman y Ulrich Beck, ¿no? Es decir, esta idea de incertidumbre, de riesgo, de no control, de cambios imprevisibles, y es importante en este caso el elemento de adaptación, de resiliencia del sujeto, ¿no? Para comprender y para adaptarse a todos estos cambios, ¿no? La idea del cambio, ¿no? El cambio también en diferentes dimensiones, cambios sociales, cambios culturales, cambios tecnológicos, cambios ideológicos, ¿no? Vemos también que una de las características de la sociedad actuales es esta idea de permanente cambio en todas las dimensiones y cambios que cada vez son más acelerados y en menos periodo de tiempo, ¿no? El tiempo es mucho más corto, ¿no? También la idea de pluralismo, ¿no? Ya no hay únicamente una o unas pocas referencias identitarias, religiosas, ideológicas o políticas, sino hay múltiple oferta ideológica, religiosa y política, y es el sujeto, es el individuo quien debe escoger y construir su identidad, ¿no? También la idea de la complejidad. Estamos en una sociedad no fácil, no ordenada, no previsible, sino estamos en una sociedad muy compleja y muy fragmentada entre los diferentes elementos que construyen, que definen y que concretan, podríamos decir, la sociedad actual, ¿no? Y también como elemento importante la idea del consumismo, ¿no? Es decir, la idea del mostrarse, del representar, de la performance, ¿no? Que diría Lipovetsky, que es esta idea del consumir y muchas veces sobre productos accesorios, ¿no? Algunos también autores que analizan de forma muy pormenorizada y muy, podríamos decir, muy profunda estas sociedades postmodernas avanzadas. Por ejemplo, Giddens, ¿no? Nos habla de la globalización que ha provocado tensiones y desafíos, incluyendo un incremento de la desigualdad en todas las dimensiones, política, social, económica, social, política, y esto ha provocado la aparición de nuevos problemas y desafíos globales, ¿no? Este proceso también ha provocado una gran interdependencia en todos estos ámbitos económicos, políticos y culturales, y esto ha provocado que las tradiciones y costumbres han sido sustituidas, tradiciones y costumbres de un entorno más próximo de los sujetos, ha sido sustituido por estas dudas, incertidumbres, cambios o elementos mucho más epidérmicos, efímeros, ¿no? Y esto ha provocado esta irrupción del individualismo, que es lo que comentábamos, y un paso más allá, que sería esta soledad no deseada. Continuamos, otro autor, Friedman, también nos habla de este proceso de globalización que ha impactado en todas las dimensiones, ¿no? En las personas, en los individuos, en las empresas, en los gobiernos, en las economías, ¿no? Y también nos alerta de este proceso de desigualdad, ¿no? Desigualdad y de explotación de algunas personas y de algunas comunidades o pueblos, ¿no? Y también el sociólogo español Manuel Castells, con su trilogía de la era de la información, nos hace reflexionar también sobre esta relación entre redes sociales, entre Internet y capitalismo global, ¿no? Que también ha provocado
un gran crecimiento a nivel económico, a nivel de innovación, esta interconexión entre culturas y sociedades, pero que también nos hace alertar de esta creciente desigualdad social y económica entre personas, entre sujetos, entre capaces y no capaces, ¿no? Entre integrados y no integrados, personas integradas y no integradas. Otros autores y otras obras de referencia, por ejemplo, McLuhan, ¿no? En esta obra ya un poco antigua, pero que nos marcaba este punto de futuro en su momento, ¿no? Esta idea de globalización, de la aldea global, ¿no? El mundo ya en este momento ya no es grande, sino que es pequeño, y el mundo se parece cada vez más como si fuese una aldea, ¿no? Por su proximidad, por su conocimiento, por su cercanía entre las diferentes países, personas, situaciones que se suceden en todos los lugares del mundo, ¿no? También Lipovetsky nos habla de la era del vacío, ¿no? También nos habla de esta sociedad mucho más efímera, mucho más, podríamos decir, transparente, mucho más epidérmica, mucho más superficial, donde se tienen en cuenta mucho más los elementos, por ejemplo, como el placer, el ocio, la performance, el mostrarse, el consumismo, y nos hace reflexionar sobre este desarrollo del individualismo, esta continuación que podría ser esta soledad no deseada, y esta pérdida de vínculos identitarios entre personas que son mucho más débiles, mucho más fragmentarios y mucho más inconsistentes, ¿no? Otra obra importante, El mundo desbocado, de Anthony Giddens, nos habla del riesgo y la incertidumbre como elementos principales de la sociedad actual, ¿no? Y la Iglesia y el Estado han perdido la Iglesia y el Estado han perdido estos elementos puntales de referencia para las personas, ¿no? Es decir, se han multiplicado los referentes, y esto ha provocado, pues bueno, esta debilidad y esta difícil construcción de las identidades de las personas y de los pueblos, ¿no? Y esas referencias sociales y culturales son mucho más precarias y mucho más débiles, ¿no? Y también la obra de Enrique Gil Calvo, Nacidos para Cambiar, que nos alerta, nos hace reflexionar sobre que las nuevas generaciones constantemente deben improvisar sus itinerarios a lo largo de su vida, de su adolescencia, de su juventud, de su adultez, durante toda su vida, para adaptarse a estos cambios y todas estas incertidumbres, ¿no? La familia, la educación, la economía, el estado de cada persona no aseguran el éxito profesional, personal, académico del individuo, ¿no? Sino que las biografías, las vidas de las personas constantemente están expuestas a mutaciones, a cambios vitales siempre constantes, ¿no? Y se deben adaptar, y por esto es tan importante la idea de la resiliencia, ¿no? De adaptación continua con fortaleza, podríamos decir, del individuo a todos estos cambios, ¿no? A todas estas mutaciones. Otros dos autores importantes que vienen a colación y que son destacados tener en cuenta, como Ulrich Beck, el sociólogo alemán, que nos habla en sus diferentes obras sobre este concepto, ¿no? La sociedad del riesgo, sobre cómo este elemento capital central de la sociedad actual de riesgo, ¿no? Es decir, de no control, y como si siempre estuviésemos en un abismo, ¿no? Esta pérdida constante de las condiciones de vida, pauperización de las condiciones de vida y pérdida constante de conquistas sociales, ¿no? En este caso, pues también destaca sobre esta dominación del capital, sobre derechos sociales, la educación, derechos cívicos de los individuos y de las comunidades. También Zygmunt Bauman, también este elemento de liquidez, ¿no? que marca y que es constante en sus diferentes obras, ¿no? Esta idea de fluidez, de cambio, de flexibilidad, adaptación, lo líquido como metáfora de la sociedad actual, ¿no? Es decir, la sociedad no es algo sólido, permanente, consistente, sino que es como el agua que nos diluye entre los dedos, entre las manos, ¿no? Es decir, el pasado era mucho más sólido, mucho más estable, mucho más previsible. En cambio, la sociedad actual es mucho más mutable, ¿no? Imprevisible. Y es esta idea de cambio constante, emancipación constante, adaptación constante, ¿no? Insiste en esta idea de individualismo, y la continuación sería esta soledad no deseada, que provoca no pocos problemas. En el extremo podría ser, por ejemplo, suicidios, ¿no? Por esta soledad, por esta falta de vinculación con la comunidad y con el entorno, ¿no? Insiste también Bauman que el individuo tiene que gestionar la información para integrarse en esta sociedad. Constantemente debe tener esta capacidad de resiliencia para adaptarse, para integrarse y para progresar.
y para mejorar, podríamos decir. Y seguimos con algunas de otras obras también importantes para tener en cuenta, en este caso, pues algunas de las características de la sociedad actual, ¿no? Jean Baudrillard nos habla del impacto, por ejemplo, de las pantallas en las vidas de las personas, el mundo digital de Negroponte, Lipovetsky, Neil Postman, el L'Homo Videns de Sartori, pero bueno, destacar, por ejemplo, pues la obra de Diego Hidalgo, Anestesiados, ¿no? Que nos alerta que estamos como impactados, ¿no? Como abducidos, como anestesiados, en este caso por las pantallas, por las redes, por todo lo digital, y estamos perdiendo contacto con lo más cercano, con lo más próximo, con lo más, podríamos decir, con esta realidad presencial más objetiva, ¿no? Y él nos alerta de estos peligros. Y entramos ya en el siguiente apartado, que serían las dimensiones políticas y éticas, y entramos ya en la tecnología, la importancia de la tecnología en la actualidad, ¿no? Vemos el impacto de las diferentes tecnologías en todas las vidas, en todos los ámbitos de las personas, ¿no? En todas las circunstancias y para todas las personas, ¿no? La transformación es en la cotidianidad, en el trabajo, en las diferentes profesiones, en el ocio, en la educación. Vemos que esa transformación, esta irrupción, podríamos decirnos, de las diferentes tecnologías, está en todos los ámbitos de las personas, en todos los momentos de las vidas de las personas y para todas las personas, desde los más niños hasta los mayores, y poder decir y para todos y para todas, ¿no? La tecnología tiene algunas de estas características de funciones, tiene algunas funciones, ¿no? Es decir, es facilitadora de la comunicación e intercambio de la información, ya que permite ese intercambio de forma instantánea, global, de forma fácil, accesible y muy barata. Es decir, la gran facilidad de intercambio, de conocer, de saber, de informarse, de estar al día de lo que está aconteciendo, ¿no? También la tecnología es una impulsora de innovación y progreso, ya que permite pues, establecer, relacionarse, participar en congresos, trabajar en grupos de trabajo, trabajar en proyectos entre diferentes investigadores de diferentes partes del mundo, es decir, facilitan este intercambio entre personas, investigadores, profesores universitarios de diferentes lugares del mundo. Y esto evidentemente es una gran riqueza. ¿Eh? Y es gracias pues todas estas el impacto de todas estas tecnologías, ¿no? Además, permite un factor de democratización, ya que facilita en este caso el acceso a la información para todas y para todos, ¿no? Solamente en un clic, ¿no? En un clic podemos tener toda la información que deseamos, ¿no? Y desde un punto de vista de la educación y del aprendizaje también permite esta transformación, este cambio de esta mutación, podríamos decir, de la educación. Es decir, debemos saber adaptarnos, ¿no? a la llegada de todas esas tecnologías, ¿no? Algunos de las características que ha provocado es un cambio de roles en los actores, en los diferentes actores educativos, cambios de los roles, ¿no? Es decir, ya no se establece esta relación unidireccional, vertical entre profesor, profesora y alumno y alumna, sino que es una relación mucho más compleja y mucho más, podríamos decir, horizontal, ¿no? También ya quien sabe más en el aula, en clase, no es el profesor, la profesora, sino que es Internet, ¿no? Es decir, entonces el profesor debe compartir, ¿no? O es más un acompañante, un orientador, alguien que está al lado del alumno en este proceso de aprendizaje, ¿no? La experiencia de aprendizaje es mucho más interactiva, mucho más próxima, en este caso del docente hacia el alumno, y se utilizan los dispositivos tecnológicos, ¿no? Como pantallas táctiles, móviles, tabletas, ordenadores y muchos más recursos que también comentaremos y veremos en las siguientes diapositivas. También siguiendo, pues bueno, la importancia de la tecnología, ¿no? Hemos comentado a Castells, Manuel Castells, hemos comentado también a Negroponte y destacar también a Antonio Boada, ¿no? ¿Qué nos dice Antonio Boada? Que la educación del siglo XXI debería integrar los cambios sociales en los ámbitos tecnológicos, políticos y económicos, sociológicos, culturales, ambientales, jurídicos, éticos y etcétera. El alumnado debería aprender estas competencias y consolidar estas habilidades, conocimientos y valores necesarios para vivir satisfactoriamente de una forma adecuada en una sociedad compleja y del conocimiento. Es decir, es importante que la educación sea permeable, sea abierta y pueda integrar todas estas mutaciones, estos cambios, estas complejidades
y de eines, de competencias, de estas habilidades hacia los alumnos para que puedan adaptarse de una forma mucho más satisfactoria los alumnos a una sociedad compleja y del conocimiento y con mucha incertidumbre y tal como dice Ulrich Beck, pues una sociedad con mucho riesgo, ¿no? Y entramos ya en el tercer apartado de la educación, que serían los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? La Agenda 2030 nos habla de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que serían como punto de encuentro, como punto de convergencia en diferentes ámbitos, en toda la sociedad, a nivel global, a nivel mundial, para consolidar, para atender, para converger hacia una sociedad más justa, más igualitaria y mejor para todas y para todos, ¿no? Estos a nivel nuestro, a nivel de la educación y a nivel de la investigación, podríamos decir, universitaria, principalmente pues nos centraríamos en el objetivo 4, que sería presentar, ofrecer, investigar para realizar una educación de calidad para todos y para todas. El 5, que sería una igualdad de género para todas las personas, esta igualdad en todas las circunstancias y para todas las personas. Y el 10, pues la reducción de las desigualdades a partir de presentar una educación de calidad para todos y para todas. Es decir, es muy importante tener en cuenta y tener muy presente los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, en ese caso para consolidar un mundo mejor para todos y para todas. Y entramos ya en las dimensiones políticas y éticas, ahora trataríamos de la educación, ¿no? Es decir, qué sabemos, qué vemos, ¿no? Cuál es la realidad social, cultural, podríamos decir, histórica del presente, el momento histórico presente, ¿no? Que la escuela del siglo XXI debe tener en cuenta que el alumnado vive cotidianamente con los dispositivos tecnológicos, es decir, en los diferentes ámbitos, también en los ámbitos más privados, en su casa, en sus casas, pues la tecnología está muy presente en las vidas de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Es decir, y la escuela, pues la educación, la universidad, debe tener en cuenta esta realidad social, cultural, histórica, ¿no? ¿Y qué nos dice Fernández Enguita? Que la sociedad actual exige una educación que forme individuos para adaptarse a estos entornos líquidos, complejos, del conocimiento, con mucha incertidumbre, imprevisibles. Es decir, la educación no puede ser igual como era hace 50 años, sino porque la sociedad ha cambiado, ¿no? Y debe dar respuesta, ¿no? a la sociedad, al entorno actual, ¿no? También nos dice Invernon que han surgido nuevos modelos de aprendizaje integrando pues, todas estas tecnologías, integrando la virtualidad, el aprendizaje online. Es decir, también pues, en este caso los docentes deben adaptarse a todas estas, podemos decir, a todas estas metodologías, a todas estas tecnologías en este caso, para bueno, nuevos modelos de nuevas metodologías educativas, ¿no? Ya que en ese caso pues, funcionan muy bien, ya que fomentan la responsabilidad del alumno, la autonomía, y trabajo en el grupo, etcétera, ¿no? Es decir, es importante también, pues como nuevas metodologías educativas, utilizarlas, ¿no? Utilizarlas y de forma pues, adecuada, ¿no? En este caso, pues también, tal como nos dice Boada y de Algo, nos dice que los docentes deben estar capacitados para ayudar y orientar al alumnado en la comprensión de la sociedad actual. Es decir, el docente no se debe quedar únicamente en su disciplina, sino que debe buscar este mejor encaje entre su disciplina y la sociedad actual, ¿no? Es decir, cuál es la característica. Por esto es importante tener esta mirada social, cultural, histórica del presente, ¿no? Y también es importante que los docentes proporcionen esta educación y valores para fortalecer una identidad social, emocional y espiritual en una sociedad líquida, ¿no? Y tal como veremos, y tal como veremos en las siguientes diapositivas, el tema de la orientación educativa, ¿no? Como tema capital, como tema central, podríamos decir, de una educación de calidad, ¿no? Es decir, orientar, ayudar, acompañar a que todos los alumnos puedan encontrar su vocación, ¿no? Podríamos decir, su elemento, sus cualidades más intrínsecas, ¿no? Sus fortalezas, ¿no? Y también es importante el tema de la readaptación profesional y la formación continua del profesorado. En una sociedad compleja, cambiante del conocimiento, el profesor, la profesora está en constante cambio, en constante adaptación, en constante proceso de aprendizaje. Y por esto es tan importante la formación continua a lo largo de toda su carrera profesional, ¿no? Es decir, incorporando nuevos conocimientos, nuevas metodologías,
integrando los cambios legislativos que están aconteciendo, integrando también los cambios sociales que se están produciendo. Es decir, es importante esta readaptación constante y esta formación continua constante del profesorado a lo largo de toda su carrera profesional, ¿no? Y esta educación, esa educación pues, de los tiempos actuales, que exige, ¿no? Algunas de estas exigen todas estas características, ¿no? A nivel de la educación en los diferentes niveles educativos, ¿no? En educación en primaria, secundaria y también en la universidad, que es decir, la educación se debe personalizar el aprendizaje, es decir, nos debemos adaptar los contenidos y los ritmos y las metodologías a todos y todas las alumnos, ¿no? Es decir, que la actividad de enseñar sea diferente y adaptado a nivel de contenidos, de ritmos y de metodologías para cada alumno y alumna en función de sus características y necesidades y peculiaridades, podríamos decir, casi únicas, ¿no? El tema de la equidad educativa hace referencia al tratamiento igual en cuanto al acceso, la permanencia y el éxito en el sistema educativo para todos y para todas, sin distinción de género, etnia, religión o condición social, económica o política. Es decir, este tratamiento igual en cuanto, en este caso, la respuesta que dé el sistema educativo, los profesores, las profesoras, para todos y para todas, ¿no? La educación inclusiva, ¿no? También es importante tener en cuenta como política educativa, ¿no? Es decir, un modelo que busca atender las necesidades de aprendizaje de todos los niños y niñas, con especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y a la exclusión social. En referencia a la innovación educativa, es importante tener en cuenta esta incorporación sistemática y planificada de prácticas transformadoras orientadas siempre a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Es decir, en una sociedad cambiante, en una sociedad con mucha incertidumbre, es importante esta idea de cambio y de adaptación constante, ¿no? No estamos en una sociedad fija, tradicional, con escasas mutaciones, sino que estamos en una sociedad muy cambiante y con muchas incertidumbres. Por eso es importante el tema de la innovación educativa para intentar aprender, adaptarse, estar a la altura de los tiempos, ¿no? Tal como diría Ortega y Gasset. Pero no únicamente innovar por innovar, sino que es importante el tema de la evaluación de esta innovación, ¿no? Es decir, valorar siempre, tener datos sobre los procesos innovadores que estamos implementando en el aula para ver los resultados, en referencia principalmente en dos elementos, ¿no? En referencia a los resultados educativos, el éxito educativo, es decir, mejora el aprendizaje del alumno y de la alumna, y en referencia también a la satisfacción, ¿no? ¿Qué satisfacción provoca esta innovación educativa, ¿no? Es decir, fundamentalmente estos dos ítems serían aquellos que deberíamos valorar, pero también, pues bueno, los que consideren los investigadores, ¿no? En referencia también a la educación emocional, en referencia pues también se debe completar, se debe tener en cuenta el alumno y la alumna desde una visión global, holística, ¿no? Es importante el aprendizaje, podríamos decir, más académico, más formal, pero también es importante el aprendizaje y la gestión de las emociones, ¿no? Es importante tener en cuenta esta visión lo más global, lo más completa, lo más compleja posible del alumno y de la alumna, ¿no? El tema de la educación, de la coeducación, esta igualdad como base de respeto a la diversidad de todas las personas, de todos los alumnos, de todas las alumnas, y la valoración y visibilización de lo femenino y masculino, impulsando esta libertad de elección, ¿no? Y también contemplar el STEAM, ¿no? Es decir, no presentar al alumno los conocimientos de forma fragmentada, de forma aislada, como si fuesen compartimentos estancos, únicamente desde un punto de vista, podríamos decir, disciplinar, sino tener esta presentación, podríamos decir, global, ¿no? Global, integrando en este caso diferentes materias, ¿no? Y integrando las ciencias y las humanidades, ya que la realidad se presenta de forma globalizada. También nosotros como profesores y como profesoras presentar los contenidos de forma lo más globalizada posible, ¿no? Siguiendo con la educación, las diferentes metodologías activas, huyendo y superando, ¿no? Integrando nuevas metodologías, huyendo de estas metodologías más tradicionales, más
más unidireccionales y más verticales, pues la introducción en el aula de metodologías activas, ¿no? Activas y que funcionan muy bien, muchas con mucho éxito, en este caso hacia nuestros alumnos, ¿no? Es decir, diferentes metodologías activas como, por ejemplo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, la simulación de casos, aprendizaje a partir de simulación de casos, el aprendizaje cooperativo, el aula invertida, Flipchart, Classroom, la gamificación, el pensamiento de diseño, design thinking, y el aprendizaje basado en el pensamiento Thinking Based Learning. ¿Qué es importante? ¿Qué es interesante? Es interesante es que en este caso, previamente en casa, el alumnado se prepara, estudia, analiza, en este caso, diferentes conceptos sobre lo que se tratará en clase. En clase se pueden resolver datos, se hace una serie de dinámicas y después después de clase, a continuación, el alumno, a partir de sus intereses, motivaciones, puede profundizar, puede leer diferentes ámbitos, en este caso, que pueda estar mucho más interesado. Bien, continuando con la educación, ¿no? Los recursos tecnológicos, ¿no? Las clases ahora, en la actualidad, son mucho más complejas, hay mucho más elementos, podríamos decir, tecnológicos, pero que también son pedagógicos, ¿no? Que son didácticos, ¿no? Es decir, el aula es mucho más compleja actualmente que lo era hace 40 y 50 años, ¿no? Y por esto es importante esta formación del docente y esta mirada mucho más globalizada, mucho más amplia, ¿no? Es decir, ¿qué vemos, no? ¿Qué vemos en las aulas, ¿no? Las aulas de primaria, de secundaria, en la universidad, ¿no? Es decir, la introducción de muchos recursos tecnológicos, ¿no? Como recursos, podríamos decir, pedagógicos, ¿no? De aprendizaje del alumnado. Por ejemplo, pues el uso de la robótica, ¿no? En este caso para las clases, por ejemplo, de tecnología, ¿no? El uso de la inteligencia artificial, ¿no? Cada vez más, ¿no? En este caso para diferentes asignaturas o de diferentes momentos con diferentes características, vemos también la llegada pues, y el uso de nuestros alumnos de la inteligencia artificial, Moodle, redes sociales. Después también importante el manejo y la introducción de las ordenadores, tabletas, portátiles, móviles, ¿no? Etcétera, ¿no? También pues, el Microsoft Teams, ¿no? Es decir, el hecho de realizar videoconferencias, etcétera, ¿no? También, por ejemplo, también actividades, ¿no? Que se realizan de forma pues, muy constante, podríamos decir, en centros, ¿no? En centros educativos, ¿no? Como por ejemplo talleres de realidad aumentada, talleres de impresoras 3D y también, pues bueno, la facilidad para visualizar contenidos, ver películas, documentales en YouTube, etcétera, ¿no? ¿Qué vemos, no? Pues que en este caso el aula se ha abierto a múltiples recursos tecnológicos y es en este caso la capacidad del docente para integrarlos como recursos pedagógicos adecuados de aprendizaje para todas y para todos los alumnos. Siguiendo con la educación desde la perspectiva del aprendizaje, de esta introducción de las tecnologías, tiene ventajas, ¿no? Ventajas, por ejemplo, que aumenta el interés y la motivación del alumnado, fomenta esta interacción continua entre interacción y continua actividad intelectual del proceso de aprendizaje, desarrolla de la iniciativa, desarrolla de probar, experimentar, un aprendizaje, los alumnos pueden aprender a partir de sus propios errores, fomenta mayor comunicación entre docentes y alumnado, establece una relación mucho más, podríamos decir, mucho más horizontal, y el docente es más un acompañante, un orientador, alguien que está al lado del alumno y acompaña en todo su proceso de aprendizaje, ¿no? Es decir, y el aprendizaje también el aprendizaje es más cooperativo entre los alumnos y las alumnas, ¿no? Algunas desventajas también lo sabemos, ¿no? Y aquí es importante pues la labor, ¿no? La tarea, la formación, ¿no? Y el estar atento del profesor, de la profesora, ¿no? Para evitar estos desajustes, estas desventajas, ¿no? Es decir, muchas veces estas tecnologías provocan distracciones en el alumnado, dispersión, entrar a páginas que no tocan, pérdidas de tiempo, a veces las informaciones no son fiables, a veces los aprendizajes son incompletos, superficiales, muy tangenciales, etcétera, ¿no? Pero aquí es lo que comentamos, ¿no? Es importante tener en cuenta esta adaptación, esta formación, estar atento del docente, en este caso, para mitigar, podríamos decir, estas desventajas.
Y ahora entramos ya en el tercer apartado de la educación, que haría referencia a la orientación educativa como tema capital que comentábamos, como tema central, ¿no? En una sociedad compleja de una sociedad compleja, cambiante, con mucha incertidumbre, líquida, una sociedad con mucho riesgo, que comentábamos de Ulrich Beck. En este caso, el docente no es únicamente un mero transmisor de conocimientos, sino debe acompañar y debe orientar, en este caso, al alumno. Si no, pues tiene consecuencias, que es lo que veremos, ¿no? ¿Qué nos dice Ken Robinson? Que la escuela tiene la responsabilidad de formar y capacitar a los futuros profesionales, dotarles de estrategias, posibilidades, conocimientos, habilidades necesarios para adaptarse a esta sociedad. Pero también nos dice Ken Robinson que es importante el elemento, ¿no? El elemento que sería la vocación, es decir, todos los individuos, todas las personas tienen sus potencialidades, tienen sus potencialidades, tienen sus características, tienen sus fortalezas y sus limitaciones. ¿Qué nos dice Fernández Enguita? Que uno de los problemas más importantes, más relevantes en España es el fracaso escolar y el abandono prematuro. Es decir, el fracaso escolar son aquellos alumnos, alumnas que no tienen las credenciales mínimas o exigidas obligatorias para una sociedad concreta, en este caso en España, ¿no? Que sería pues, tener el título después de la ESO a los 16 años, ¿no? También hay el abandono prematuro, sería para todos aquellos alumnos y alumnas que abandonan antes de los 16 años, ¿no? Es decir, y los datos son preocupantes en España, ¿no? Serían entre un 25-27% del alumnado que están en fracaso escolar o en abandono prematuro, ¿no? Es decir, son datos pues muy preocupantes, ¿no? En este caso, lo que hace reflexionar es que no tener estas competencias, estas mínimas credenciales, es que no se tienen estas competencias, conocimientos que una sociedad, una economía considera mínimos exigibles y convenientes para adaptarse a una sociedad compleja, ¿no? También, ¿qué nos dice Feixa, ¿no? Feixa y otros y otras, ¿no? Considera que la principal causa del abandono en la universidad es que muchas veces los alumnos llegan a la universidad sin tener el conocimiento o la motivación adecuada, ¿no? Lo que nos dice Feixas es que hay un fracaso escolar, en este caso en la educación, podríamos decir, básica, pero también hay una educación, hay un fracaso escolar, podríamos decir, en la universidad. Alumnos y alumnas que tienen un bachillerato o tienen un ciclo formativo de grado superior, muchas veces con muchas notas, pero tienen una deficiente orientación y conocimiento de lo que es la universidad allá donde llegan, ¿no? Donde estudian, ¿no? Y también lo que es más preocupante es que muchas veces algunos estudiantes siguen y completan los estudios universitarios sin tener estas actitudes y capacidades necesarias para esta profesión, ¿no? Es decir, ¿qué vemos, no? Según datos del Ministerio de Ciencias e Innovación de la Universitarios de España, ¿no? Son datos oficiales, son datos públicos, son datos conocidos, pero son datos también muy preocupantes, ¿no? Sobre las tasas parciales de abandono y cambio de estudio en el primer año por rama de enseñanza y tipo de universidad. Vemos las diferentes ramas y vemos abandono de estudio en el primer año, ¿no? Y cambio de estudio en el primer año. Vemos que la media es un 21,5 abandono el estudio en el primer año, y el cambio de estudio en el primer año es un 8,2. Vemos que casi un 30% de los alumnos, en algunas ramas mucho más, como en ciencias o en artes y en humanidades, y en artes y humanidades, casi, pero la media casi un 30% de los alumnos o abandonan el estudio en el primer año o cambian de estudio en el primer año. ¿Qué nos hace pensar, qué nos hace reflexionar, qué nos viene a la cabeza? Pues que hay una deficiente orientación en los niveles previos a la universidad. En este caso, en la educación primaria, en la educación secundaria, la secundaria posobligatoria, bachillerato y ciclos formativos y de grado superior. ¿Qué nos dice Tabull en un artículo publicado sobre orientación educativa? Que la educación debería poner a prueba a todos los alumnos y alumnas para que pudiesen descubrir su elemento, su vocación, ¿no? Y a partir de ese descubrimiento construir su itinerario académico y profesional más personalizado, ¿no? La orientación no debería ser un azar por las madres o padres, docentes o grupos de iguales, sino una oferta educativa personalizada para ayudar a todo el alumnado a construir su itinerario académico, vital y profesional, ¿no? Es decir, también nos dice Gustens que la desorientación en algunos alumnos y alumnas
universitarios es muy preocupante, ¿no? Pero mucho más preocupante en este caso podría ser para aquellas titulaciones más, podríamos decir, vocacionales, ¿no? Médicos, enfermeras, maestros, docentes, etcétera, ¿no? Es decir, alumnos que están cursando estas titulaciones mucho más vocacionales, que algunos pueden consolidar, pueden tener la carrera, pero después cuando empiezan a trabajar ven que no encaja con sus características o con su vocación. Son elementos muy preocupantes y que nos hacen pensar que debería mejorar esta orientación previa en los niveles pues, de primaria, secundaria y secundaria posobligatoria. Y entramos ya en las conclusiones. ¿No? Hemos analizado la sociedad actual con unas de sus principales características. Hemos reflexionado sobre estamos en una sociedad globalizada, muy individualista. Este individualismo llega en muchos casos, para muchas personas, en una soledad no deseada que puede comportar problemas sociológicos, psicológicos, mentales. ¿eh? Estamos en una sociedad compleja, cambiante del conocimiento y vemos que la tecnología está incrustada, podríamos decir, está en el corazón de la vida de todos los ciudadanos y en todos los ámbitos y de todas las personas, ¿no? En todas las profesiones, en el ocio, entretenimiento, en la educación y tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Y también la implementación de la tecnología en las aulas, en los diferentes niveles educativos, tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Y aquí es muy importante la formación continua del docente, ¿no? Para conocer para mejorar, ¿no? Y para tener en cuenta estos inconvenientes y que se puedan reconducir de la mejor forma, ¿no? Hemos presentado algunos datos sobre fracaso escolar y abandono prematuro en la educación secundaria en España. Son datos preocupantes, un 25% de los alumnos y alumnas españoles no completan esta educación básica, pero también vemos que podríamos decir que por arriba casi un 30% de los alumnos que llegan a la universidad en el primer año o abandonan o cambian de titulación, ¿no? Es decir, vemos que hay un fracaso escolar, podríamos decir, a nivel de no tener estas competencias mínimas exigidas por una sociedad concreta, en este caso la española, y vemos que también hay un fracaso, podríamos decir, para aquellos alumnos que llegan a la universidad sin saber exactamente dónde están y qué características tiene su titulación, ¿no? Y esto nos hace pensar, nos hace tener en cuenta pues, que la educación debería ser mucho más personalizada y mejorar en este caso este proceso de orientación en todos los niveles preuniversitarios y también en la universidad, ¿no? Y ya para finalizar, para ir finalizando, tenemos que pensar que tendemos, ¿no? Deberíamos tender hacia a nivel global para todos los países, hacia una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa, mucho más igualitaria, ¿no? Donde intentar buscar pues, lo mejor para todos y para todas. En este caso, un punto de encuentro serían los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para consolidar, para atender en este caso pues, una sociedad pues mejor, ¿no? Y donde pudiésemos estar todos mucho más a gusto, ¿no? Aquí tienen ustedes la biografía que he utilizado a lo largo de mi defensa, de mi exposición. Y muchas gracias por su tiempo, por escucharme y por darme la oportunidad de presentar esta exposición, esta defensa, esta conferencia. Muchas gracias.